Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación. Hola, mi nombre es Andrés David Ariza Guzmán y el día de hoy vengo a realizar la presentación del trabajo Manual de Buenas Prácticas Constructivas en la labor de la supervisión técnica de obras de infraestructura en el marco de la asignatura Trabajo de grado, modalidad de pasantía. Bueno, yo estuve realizando el desarrollo de mis pasantías en la empresa 13 Proyectos, la cual es una empresa de ingeniería la cual desarrolla labores como la elaboración de presupuestos, la supervisión técnica de obra y la elaboración de algunos diseños estructurales. Particularmente, pues yo apoyé a la empresa en estas tres funciones. Específicamente me centré en la parte de la supervisión técnica de obras, que consistía en realizar visitas técnicas a las obras, realizar un registro fotográfico y tener evidencia de lo encontrado y algunas observaciones del desarrollo de la misma. Posterior a eso, era necesario realizar unos informes y unas actas de seguimiento para tener el control de dicho procedimiento. También realicé pues presupuestos de muchos proyectos, tanto la parte arquitectónica, estructural y de redes, y también estuve acompañando la elaboración de unos diseños de un proyecto realizado en Sutamarcha. Bueno, los objetivos de este trabajo es elaborar un manual de buenas prácticas constructivas que evidencie los errores más recurrentes en las etapas constructivas de la obra de infraestructura civil, que sirva como material de apoyo para los clientes de la empresa TC Proyectos. Bueno, como objetivos específicos se encuentra la recopilación de información sobre la observación encontrada en los informes de supervisión técnica de los proyectos intervenidos por TC Proyectos, con el fin de obtener una buena base de datos. Posterior a eso, se tiene que realizar un tratamiento y un análisis de los datos para recolectar información sobre los errores más y menos recurrentes en las obras. Y posteriormente, desarrollar estrategias que sirvan para corregir y mejorar el desarrollo de los proyectos. Y el resultado final de esto va a ser un manual de buenas prácticas. Bueno, el primer paso para el desarrollo de este proyecto fue la identificación de los problemas. Y como pues ya les dije, yo estaba encargado de la parte de la supervisión técnica, por lo que pues se evidenciaron algunos problemas y era la realización de malas prácticas en el desarrollo constructivo de las obras, las cuales pues estaban generando una mala calidad en el desarrollo del proyecto, estaba también generando demoras en los cronogramas, sobrecostos e imprevistos, lo cual no es nada favorable para el desarrollo. Por lo que pues con esta alternativa buscamos optimizar procesos y pues generar un manual de apoyo que sirva para los clientes y para el constructor, para ser un poco más eficientes. Para todo esto, pues fue necesario recurrir a diferentes obras, las cuales pues ese proyecto se estaba acompañando mediante la supervisión técnica de obras, y estos proyectos pues son los siguientes. Los proyectos Terra Sabana, Colinas de Manila, Mazara y Flat 63 y Verde Alto. Todos ellos contaban con una supervisión técnica completa de obra. Pues ahí en pantalla podemos observar pues las diferentes informaciones de cada uno de los proyectos, el uso del proyecto, el área construida y su localización. En particular, yo estuve presente en uno de estos proyectos realizando la supervisión técnica de obra, por lo que pues estuve de cerca en este proyecto que fue IFLAT 63. Bueno, el procedimiento para esto, pues como ya les había dicho, de las supervisiones técnicas quedan unos registros y unos informes que son las actas de seguimiento que se realizan de manera semanal. Entonces, pues fue necesario recurrir a esta información de los 5 diferentes proyectos y revisar las bitácoras de seguimiento de obra, como se puede observar en pantalla en la parte superior derecha. Todo lo relacionado pues con la bitácora y el seguimiento de obra. En la parte inferior izquierda encontramos todas como las evidencias y observaciones que se estaban generando en las obras debido a las malas prácticas realizadas por el constructor. Y finalmente, en la parte inferior derecha encontramos un resumen de todas las observaciones y evidencias encontradas en obra que deben ser corregidas.
Bueno, luego pues de recopilar toda la información y de hacer un análisis de datos, encontramos un total de 234 observaciones, entre las cuales pues podemos observar que Verde Alto aporta el 12% de la información, Iflat el 24.36, Mazara el 0.85, Terra Sabana el 20.94 y Colinas el 41.03% de los datos. Para realizar el análisis de estas observaciones de una forma más ordenada, fue necesario codificar y calificar cada una de las observaciones de la siguiente manera, asignándole el código 1 a acabados, código 2 a mampostería, código 3 a la estructura, código 4 a los ensayos de laboratorio, código 5 a la normativa y documentación, código 6 a la cimentación, código 7 a los equipos y materiales y finalmente código 8 a la seguridad en obra. Bueno, lo que se pasa a hacer a continuación es dar un breve resumen de las observaciones encontradas en cada una de las categorías y las buenas prácticas a aplicar, las cuales pues quedaron comprendidas en el manual, que fue el producto final de este trabajo. Y bueno, para empezar, dentro del primer grupo encontramos los acabados. Y se estaba encontrando un hormigueo y una falta de recubrimiento en los elementos estructurales que pues estaba dejando el acero expuesto, vulnerable a corrosión y a agentes externos indeseados. Pues también se estaba encontrando que los elementos tenían un mal aspecto físico y no se estaba viendo con la calidad deseada y pues la estructura quedaba vulnerable a daños. Por lo que pues se está recomendando primero pues realizar un correcto fundido de los elementos y un correcto desencofrado, verificando que los elementos hayan quedado muy bien fundidos y con las características deseadas. De no ser así, pues se espera que se corrija lo más pronto posible. Por otro lado, pues que se haga también un correcto uso de formaletas y separadores para garantizar los recubrimientos de concreto deseados. En el segundo en la segunda categoría encontramos a la mampostería y a las observaciones encontradas por las malas prácticas, como la falta de confinamiento de los elementos de mampostería, falta de algunos refuerzos y anclajes de los elementos, no se estaban respetando las dilataciones entre los elementos de mampostería y la estructura, eh, incumplimiento en los diseños de los espesores de pega. Entonces, pues por lo que se solicita que se se tengan los diseños de mampostería en donde se comprenda cómo va a realizarse el confinamiento con los diferentes elementos como lo son dovelas, columnetas y vigas intermedias, que se cuente con absolutamente todos los refuerzos requeridos por la mampostería y listo. En el tercer grupo encontramos las estructuras. Entonces, acá encontramos observaciones de tal nivel como incumplimiento de los diseños y planos entregados por el diseñador, pues lo que encontramos fue que pues muchas veces no se respetan la ubicación de los elementos, no se están respetando los refuerzos, los despieces, entonces pues como todo este tipo de observaciones relacionadas con esto. También se estaba encontrando que no se estaban haciendo buenas prácticas de curado, lo cual estaba pues debilitando los materiales, por lo que pues se recomienda primero que todo seguir al pie de la letra todos los diseños y planos entregados por el diseñador para evitar pues como tener que nuevamente localizar elementos, nuevamente fundirlos y pues evitar sobrecostos. Dentro del cuarto grupo de observaciones encontramos pues malos procesos en la toma de ensayos de laboratorio. Se cuenta que tampoco los laboratorios tienen la certificación o la calibración de los equipos. No están realizando ensayos periódicamente de los materiales y que se están utilizando materiales que no están siendo pues ensayados. Por lo tanto, pues la recomendación es siempre hacer los ensayos pertinentes con laboratorios que cuenten con la calificación deseada para saber la condición de los materiales que van a ser utilizados. Dentro del quinto grupo encontramos la normativa y documentación y encontramos observaciones como la falta de licencias, permisos de construcción, no contar con personal calificado, realizar cambios a los planos sin contar con la aprobación de los diseños. Y pues bueno, creo que esto es claro y es que pues tener la normativa y la documentación al pie de la letra y mantener una comunicación muy cercana entre el constructor y el diseñador para evitar estos tipos de cambios que pueden incurrir en problemas pues eh, delicados.
Luego entramos en el grupo de la cimentación. Prácticamente se encontraron observaciones como no cumplir los diseños de la cimentación y no realizar correctamente las pruebas de asentamiento. Prácticamente, pues las recomendaciones es seguir al pie de la letra las recomendaciones del diseñador y realizar periódicamente ensayos de asentamiento de la estructura para garantizar la estabilidad y confiabilidad de la cimentación. Finalmente, pues tenemos los equipos y materiales, donde se está encontrando que no se están almacenando correctamente los equipos y materiales, lo cual pues está generando daños de estos. Por otro lado, también se está colocando los materiales y equipos en lugares no deseados, como pues lo son la estructura, y pues está generando problemas por sobrepeso, por sobrecarga, por lo cual pues nada, la recomendación que se tiene aquí es buscar lugares adecuados para el almacenamiento y cuidado de los materiales y herramientas. Por otro lado, contar con equipo especializado que cuide y brinde pues por el buen uso de las herramientas y en dado caso que se realicen mezclas en obra, que se sigan los diseños y las cantidades como está especificado en los diseños. Por último, se encontraron observaciones de seguridad de obra que fueron pues las menos recurrentes, pero pues prácticamente la supervisión técnica no está encargada de esta labor. Para eso pues en obra se recomienda que cada proyecto cumpla con la contratación de un ingeniero o con un personal calificado en cuanto a la salud, seguridad y salud en el trabajo. Entonces, pues las observaciones que se encontraron fue pues como dejar zonas descubiertas expuestas y ingresar a la obra sin los elementos de seguridad. Para esto, pues tener como todos los parámetros de seguridad, contar pues con el ingeniero o el personal adecuado en cuanto a seguridad y salud en el trabajo y pues portar sus elementos de seguridad. Una vez pues se realizó el análisis de todos los datos, pues encontramos lo siguiente. En esta tabla resumen pues podemos ver el total de observaciones y las observaciones encontradas por cada una de las categorías. Donde se puede observar que pues las observaciones en las que más se está incurriendo es en las relacionadas con la normativa y la documentación, las relacionadas con estructura y las relacionadas con ensayos en laboratorio. Por lo que pues el manual busca enfatizar todas sus soluciones más centrado en estos tres grupos con el fin de que pues no se sigan incurriendo en estos errores, ya que pues son como los más críticos para el desarrollo del proyecto y que si se sigue incurriendo en estos errores pues podría traer muchos problemas hasta la finalización del proyecto. Y pues eso sería todo por este trabajo. Muchas gracias por la atención prestada y ya. Cordial saludo, mi nombre es José David Jiménez Soto y voy a exponer sobre mi trabajo de grado modalidad pasantía. El título es Guía para el diseño de cimentación de estructuras metálicas de transmisión de energía eléctrica mediante el uso del software Lotus, cumpliendo el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR10. Mi director es el ingeniero Luis Enrique Gil Torres y la empresa donde realicé mi pasantía es Ingedisa Ingeniería en Diseño. Para entrar en contexto, Ingedisa y Ingeniería y Diseño es una compañía que lleva más de 25 años de creada aquí en Colombia y su principal enfoque es el diseño, consultoría e interventoría de proyectos de generación y transmisión de energía eléctrica de mediano, alto y muy alto voltaje, tanto a nivel nacional, principalmente en departamentos como el Caquetá, Meta, entre otros, y también a nivel internacional, como ha sido en Panamá, México, Perú, entre otros. Con relación al organigrama de la empresa parte de una asamblea general y una junta directiva. Posterior a esto se divide principalmente en 6 partes, las cuales son la parte civil, la parte ambiental, la parte comercial, eléctrica, dirección de proyectos y la parte administrativa. Yo ingresé en el área de ingeniería civil, específicamente en la parte de
líneas de transmisión eléctrica y mi cargo fue auxiliar de ingeniería civil. Con respecto al planteamiento del problema, cuando ingresé a la compañía, eh, dentro de las actividades que me encargaron era el diseño de cimentaciones para estructuras metálicas. La capacitación fue general y tuve algunas inquietudes que salieron a relucir cuando me enfrenté a un problema de diseñar este tipo de cimentaciones. Cuando trataba de resolver estas inquietudes, generalmente los colegas estaban dentro de proyectos y sus respuestas eran generales, lo cual generó que yo tuviera que generar un entregable y este tuviera falencias. En este sentido, se generaban informes de retroalimentación y tenía que volver a presentar estos diseños. Respecto a este problema, y como objetivo principal, se planteó elaborar una guía paso a paso para el diseño de la cimentación de una estructura metálica, no solamente cumpliendo el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR10, sino también el RETIE, que es el Reglamento de Instalaciones Eléctricas que se utiliza actualmente en el país. Como objetivos específicos, se prevé generar un marco teórico para establecer las condiciones a tener en cuenta para este tipo de diseño. Igualmente se tiene como objetivo específico identificar los parámetros que requiere el programa Lotus para realizar el cálculo de dicha cimentación y establecer una metodología para abordar este diseño para utilizar la normatividad existente que se requiere. Finalmente, conformar un glosario práctico para el usuario que esté haciendo uso de esta guía, no solamente pueda aprender a manejar el programa, sino que también pueda tener una contextualización y una mejor comprensión de las líneas de transmisión eléctricas. Entrando en materia, con respecto a la introducción, se hace de manera general la importancia de conocer el voltaje de las líneas de transmisión, al igual que las oportunidades que hay de mejora respecto a la cobertura de este servicio, como es la energía eléctrica en nuestro país, y algunos alcances que tiene el programa Lotus. En un marco teórico, Lotus Software fue reconocida a nivel mundial, ya que fue la primera en desarrollar la primera hoja de cálculo de la historia, y esta fue lanzada el 26 de enero de 1983. Generó en ese momento ganancias de hasta 53 millones de dólares y en menos de un año se triplicó este valor llegando a los 153 millones de dólares. Lotus fue diseñado para el sistema operativo MS2 y el 22 de diciembre de 1987 Lotus siguió con este sistema operativo y en ese momento Windows era otro sistema operativo bastante utilizado, pero Lotus se quedó en MS2 y esto generó que perdiera el 90% de sus usuarios y fue superado por Excel, que en ese momento junto con otros programas como PowerPoint y Word lograron superarlo y Lotus perdió bastante popularidad. Ya enfocándonos en la parte de la metodología de diseño, se hace una parte preliminar para contextualizar al usuario en donde se especifica la importancia de saber el voltaje con el que se va a trabajar la línea de transmisión, ya que esto repercute en distancias de seguridad respecto al terreno que se evidencian en el reglamento de instalaciones eléctricas y también las distancias de seguridad que debe cumplir con respecto a árboles o vegetación que estén cerca, ya que si no se cumplen estas distancias de seguridad se puede generar un fenómeno que se llama arco eléctrico y producir incendios. Y respecto a los paso a paso, en la parte derecha podemos observar eh, unas cotas resaltadas que básicamente se reciben por parte de un contratista que va a campo, genera un levantamiento topográfico y estas se introducen a la hoja de cálculo, generando el terreno, el cual es fundamental para poder desarrollar la cimentación. Luego, cuando se hace la introducción de estas cotas, se debe introducir la geometría de la torre
la cual también se especifica en la guía, y se hace la selección de patas, la cual es dada para que se pueda estabilizar la torre dependiendo de la pendiente que tiene el terreno. Y posterior a esto, en la parte izquierda podemos ver en resaltado, una vez se introducen los parámetros en el software, se genera directamente la longitud que tiene cada pedestal. En este caso son 4, ya que son 4 patas las que tiene cada torre eléctrica. El glosario se genera con imágenes de manera lo más explicable posible para que el usuario, en dado caso de tener alguna duda, pueda remitirse a este glosario y solventarla. Las referencias que se utilizaron para desarrollar esta guía, además de las capacitaciones por parte de Diseño e Ingeniería, fue el RETIE, la NSR10 y una guía práctica del uso de Lotus de versión 2.3 y 2.4 para conocer comandos y realizar los procesos de manera más rápida y eficiente. Los resultados obtenidos fue que cuando ingresó personal nuevo a nuestra área, se tuvo la oportunidad de darle esta guía y luego resolver algunas dudas muy puntuales que tuvo el ingeniero. Pudo desarrollar la cimentación de 4 torres de energía eléctrica de manera satisfactoria, y pues esto no solamente eh, tuvo una mejora respecto a tiempos, sino que también los ingenieros que estaban encargados de dar estas capacitaciones pudieron aprovechar este tiempo desarrollando otros proyectos que tenían a cargo. Se estima que se ahorró entre 6 a 8 horas de capacitación por cada persona, gracias a la entrega de esta guía. Muchas gracias por su atención. Bueno, Chito. Hola a todos, yo soy Juan Ortiz, soy estudiante de último semestre de Ingeniería Civil y como trabajo de grado realicé una práctica de extensión en la modalidad de pasantía en la empresa TC Proyectos. En ella desarrollé una metodología para optimizar la programación de obra de proyectos inmobiliarios a través de una plantilla modelo, utilizando el software MS Project. Como ya mencioné, el planteamiento de esta metodología es la optimización de la programación de estos proyectos y como objetivo principal tendría dejar esta metodología para que la empresa haga uso de ella y mejore sus tiempos de respuesta, su calidad, su servicio para este servicio. Sobre la empresa TC Proyectos, esta es una empresa de ingeniería relativamente nueva. Tiene por misión gestionar, administrar, controlar proyectos de construcción y tiene por visión ser una empresa reconocida en el sector por la calidad de sus servicios. Esta fue fundada alrededor del 2016 entonces, en la Cámara de Comercio de Bogotá, entonces es una empresa relativamente nueva. La experiencia que tiene esta está dedicada principalmente a la cuantificación de cantidades, elaboración de presupuestos, programación de obras, supervisión técnica, y está incursionando en estos momentos en lo que es los diseños estructurales. Principalmente todo está enfocado a proyectos de vivienda, oficinas corporativas, parques logísticos, locales de comercio, centros comerciales, entre otros. En esta imagen podemos ver el organigrama de la empresa, en la que se dice que es una empresa relativamente pequeña. Yo estoy asignado al equipo de ingeniería en la sección de programación de obra. Dentro de la programación de obra tenemos que una programación de obra establece un marco referente con una base metodológica de secuencias, actividades que desarrollan un conjunto de actividades para poder llevar a cabo un proyecto, sobre todo un proyecto de construcción. Entonces la programación de obra tiene unos elementos que son, por ejemplo, la secuencia de actividades que permite organizar las actividades. Normalmente se basan en actividades sin comienzo, en otras se pueden superponer sin desmejorar la actividad. También existe la tabla de rendimientos, que son los periodos de trabajo normalmente medidos en campo, sacados por experiencia
obtenidos desde algún otro lugar la información, que más o menos es el periodo que se demora para poder completar una actividad, estimando los recursos, materiales, la mano de obra, etc. Entonces, planteando el problema se plantea partiendo desde una necesidad de la empresa. Esta se evidenció debido a que como la empresa desarrollaba muy buenos productos de presupuestación, estos mismos clientes a los cuales se presupuestaba pedían que ella les desarrollara las programaciones de obra. Entonces, dentro de los proyectos involucrados tenemos el proyecto Arezzo 120, un proyecto de vivienda que queda en la 120 entre séptima y novena. Podemos ver que ya comenzaron obras. También está Parques Vegas, es un proyecto en el municipio de Soacha que centrado en la cesión de espacios para que la alcaldía le reciba unos proyectos de vivienda. Y está también el proyecto Caracalí, es un proyecto ubicado en la localidad de Barrios Unidos en la ciudad de Bogotá. Este aún no está en construcción, todavía está en fase de revisión. Entonces, primeramente se comenzó con la corrección de las tablas de rendimientos, con información previa suministrada por la empresa de un proyecto anterior, específicamente el proyecto Evoca de la constructora Habitus. Esta corrección de rendimientos fue realizada en campo. Gracias a la oportunidad que se tuvo de ir al proyecto IFLAB, se realizó la medición de cantidades de rendimientos con la ayuda de los colaboradores de la obra para proceder posteriormente a actualizar esta tabla de rendimientos tanto para cimentación y estructura como para arquitectura y acabados. La secuencia de actividades fue tomada desde la experiencia de la empresa, siguiendo recomendaciones de qué y en cuáles actividades se desarrollan una seguida de la otra o al mismo tiempo, o si estas secuencias están bien enfocadas en un planteamiento comienzo-fin según el PMBOK, para que no se crucen con otras, y asimismo se hace la corrección de tiempos y de actividades sobreasignadas. Es aquí donde se hacen los planteamientos de la obra desarrollada. Se comienza por analizar qué necesidades son los requerimientos del proyecto. Se plantean planteando actividades preliminares que normalmente son cerramientos o nivelaciones del terreno, de campo, permisos de obra, campamento, y luego se sigue con la identificación de si esta obra necesita una excavación profunda o una excavación superficial, ya sea por sótanos o por excavaciones de un tanque de agua. Seguidamente se plantea si el proyecto cuenta con una estructura tipo industrializada o si es aporticada de vigas y columnas. Posteriormente, se plantean los procesos y actividades que la programación requiera para desarrollar las actividades correspondientes a la mampostería, acabados, lo que son arquitectura, y finalmente pues ya se plantea lo que es carpintería, acabados y cierre de obra. Entonces, ¿cuál es la metodología de uso de esta plantilla, de este producto que se diseñó para esto? Entonces, la presente programación se desarrolló para usarse de la siguiente manera. Cuando se identifique, por ejemplo, el tipo de excavación que el proyecto requiera, se importan las actividades que el proyecto demande desde el archivo general que se construyó. Normalmente los proyectos comienzan con unos trabajos preliminares, como ya lo mencioné, que son demoliciones de predios, cerramientos con láminas o tela verde, conexiones provisionales de energía, campamentos, nivelaciones del terreno, comisiones topográficas para lo mismo. Entonces se comienza con esto. Una vez ya identificadas las necesidades del proyecto, entonces se procede a identificar el tipo de cimentación, ya sea por pilotes, vigas de cimentación o placa de cimentación, o sea, superficial, profunda y superficial. Acá tenemos unas pantallas de contención y pilotaje. Este proyecto fue una cimentación profunda, entonces yo extraigo la parte que necesito y lo pongo en la nueva programación que estoy requiriendo.
Una vez ya se pase del proyecto de la estructura, sigo de la cimentación, sigo con la identificación de la estructura, que es, por ejemplo, vigas de cimentación o descabece de vigas cabezal y puntales. Lo que se pretende es que se identifique las necesidades del proyecto. Si este proyecto requiere una cimentación profunda, requiere un tipo de estructura aporticado de vigas y columnas, que tenga mampostería pesada o liviana, diferentes tipos de necesidades según el proyecto esté diseñado. Yo agarro desde el proyecto general, desde el archivo general, esa actividad y la pongo con los rendimientos, con las secuencias, con toda la información recaudada en mi nueva programación. A partir de allí, desde la implementación de esta metodología de construcción de programación de obra, se han tenido algunos resultados mayormente positivos, obviamente. Resaltan, por ejemplo, la disminución de los tiempos de respuesta para la entrega del producto, que la construcción de estas programaciones se vuelve más sencilla y puede realizarse sin requerir una ardua o vasta experiencia, que genera una vasta experiencia, obviamente de la mano con el ingeniero supervisor, que esta genera una facilidad para una segunda revisión del ingeniero encargado, debido a que hay un procedimiento ya característico que se conoce, y que el requerimiento de este servicio ya ha aumentado mucho más por la amplitud con la que se ofrece. Entonces, actualmente estamos en negociaciones, puede decir así, de programación de obra para nuevos proyectos, como Huele en la calle 100, es un proyecto también de vivienda unifamiliar, y el Palacio de Justicia del municipio de Ocaña, que están haciéndole una remodelación, una intervención estructural y también de acabados, en la cual también se está requiriendo el servicio de programación de obra. Sin más por agregar, pues muchas gracias. Cualquier pregunta pues será contestada con el mayor de los gustos. Buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Rojas y a continuación les presentaré el trabajo de grado en modalidad de pasantía. Este se trata de la determinación del porcentaje de desperdicio de tubería a presión y tubería sanitaria en la instalación de redes del proyecto Conecta 80. Esto a partir del comparativo entre el trazado en planos, instalación real, el control de inventarios y procedimientos de colocación para modificar las actividades específicas que permitan optimizar el uso del material en obra. El director de este trabajo fue el docente Luis Enrique Gil Torres. El contenido será la introducción, se hablará brevemente del proyecto, las empresas involucradas, el objetivo general, los objetivos específicos, la metodología de cómo se realizó el proyecto, los resultados, el análisis de los mismos y las conclusiones. El proyecto Conecta 80 es una de las obras más importantes en la ciudad de Bogotá actualmente. Está proyectado como un complejo empresarial de 3 torres, 3 niveles de sótano y aproximadamente 4.300 metros cuadrados de comercio. Actualmente se está trabajando en la fase 1, que corresponde a los 3 niveles de sótanos, la tienda macro y una torre de 21 pisos para oficinas. Las empresas involucradas son Arpro como la constructora, Pike como la interventoría y HQ, que somos nosotros que realizamos las instalaciones hidrosanitarias. Instalaciones hidráulicas sanitarias y gas HQ SAS es una sociedad por acciones simplificadas que se dedica a instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado. El representante legal es Henry Quevedo. La empresa tiene aproximadamente 17 obras a lo largo del territorio nacional y ha trabajado en dos importantes dentro de la universidad que corresponden al edificio de ciencias y al edificio de artes. El objetivo general del trabajo es determinar el porcentaje de desperdicio de tubería a presión y sanitaria en la instalación de redes del proyecto Conecta 80 a partir del comparativo entre el material llegado a obra y el realmente instalado, el control de inventarios y procedimientos de colocación
para modificar actividades específicas que permitan optimizar el uso del material en obra. Esto se hace a partir de estos 5 objetivos específicos. El primero está relacionado con la revisión de los planos y modelos entregados por la constructora para identificar los tipos de tubería. El segundo está relacionado con el inventario del material que llega a la obra para caracterizarla por tipo, diámetro, longitud y ubicación correspondiente al objetivo 1. El tercero está relacionado con la instalación, que es identificar el tramo en donde va a ser instalado el tipo de tubería. El cuarto se refiere a las entregas formales que se hacen a la constructora y a la interventoría, que es donde se hace la medición real de lo que fue instalado. Y el quinto está relacionado con la identificación de las actividades que generan mayores desperdicios de material en la obra. La metodología entonces fue la siguiente. Se hace el pedido del material y cuando llega a obra se hace un inventario. Este inventario se hace semanalmente y se identifica el tipo de tubería, si es de presión o sanitaria, el diámetro y la cantidad. La instalación se hace gracias a los planos y a los modelos entregados por la constructora. Se hace la entrega a la interventoría y también a la constructora por medio de unos formatos en donde se identifica el tipo de tubería, el diámetro y la cantidad. Nótese que en las entregas y en los inventarios semanales se está manejando el mismo tipo de información y por tanto se puede hacer la comparación para determinar el porcentaje de desperdicio. Resultados y análisis de resultados. Con base a la metodología planteada, se hizo un control del material que llegaba a obra con respecto pues a las remisiones desde el 18 de julio hasta el 11 de noviembre del 2022. Allí se hizo una descripción del tipo de material. Recordemos que el alcance de este trabajo es solamente para tubería. Se detalló si era de presión o sanitaria respecto también a su diámetro y la cantidad de tubos. Recordemos que cada tubo tiene una longitud de 6 metros. Gracias a esta información se manejó un inventario semanal en el cual se manejó la misma descripción, detalle, diámetro y se calculó una cantidad semana a semana. Esta cantidad corresponde a la cantidad de material que llegaba menos la cantidad de material que se utilizaba en obra. Se tiene una cantidad teórica de lo que debería existir en obra, pero semanalmente también se realizó un conteo de ese mismo material, ¿sí? Entonces aquí podemos identificar que la cantidad que se contaba era menor a la cantidad teórica que debería existir ahí en obra, y esto nos dio un primer valor de un porcentaje de desperdicio que se calculó como la diferencia de estas dos cantidades, la calculada y la contada, con respecto a la cantidad que debería haber, que corresponde pues a la cantidad calculada. Este es el primer porcentaje de desperdicio respectivo al tipo de tubería, si era de presión o sanitaria, y también pues con respecto a su diámetro. Luego se halló un promedio ponderado, ¿sí?, para cada tipo de tubería, si era de presión o sanitaria. Se identificó pues que se incrementaba este porcentaje de desperdicio conforme se utilizaban mayores cantidades, ¿sí? También se identificó que los mayores desperdicios se dieron en la semana del 17 al 24 de octubre. Nótese que para cada uno de los casos, el mayor porcentaje de desperdicio correspondía a la tubería sanitaria. Esto puede verse porque en la tubería sanitaria se manejan pendientes y no es tan fácil de usar como la tubería de presión, que uno puede hacer caballitos o cambios de nivel y puede utilizar los pedazos que sobran en esos cambios de dirección, cambios de nivel y demás. Puede verse a eso. Finalmente,
Semana a semana se halló un porcentaje de desperdicio respectivo a tubería de presión y respectivo a tubería sanitaria. Finalmente, se halló con respecto a cada semana que el promedio del porcentaje de desperdicio para la tubería de presión fue del 7.7% y para la sanitaria del 9.3%. También hay que identificar que en las primeras semanas, dado que no había mucha ejecución, los porcentajes de desperdicio eran un poco bajos en comparación al máximo que, como les dije, correspondía a la semana del 17 al 24 de octubre. Si esto pues se debe a la utilización de mayor cantidad de material. En esta parte podemos observar una muestra de cálculo del promedio ponderado del porcentaje de desperdicio para la semana del 21 al 28 de noviembre. Este cálculo aplica para la tubería sanitaria de esta semana. Así fue como se realizó el cálculo del promedio ponderado para ese porcentaje de desperdicio. Conclusión 1. Al hacer la revisión de los planos, se determinaron las cantidades aproximadas que podrían llegar a utilizarse e incluso de estos planos se sacaron las cantidades contractuales. Entonces se determinó que no era un método muy factible para hacer la comparación con los inventarios y así hallar un porcentaje de desperdicio real. Por lo tanto, se decidió trabajar con las entregas a interventoría, pues de esta manera se estaba trabajando con medidas reales tomadas en sitio. En la conclusión 2 se realizó el inventario semanal conforme a la llegada y utilización del material. Las remisiones se presentan en las tablas de la 1 a la 9 y los inventarios semanales correspondientes en las tablas 10 a la 28. Esto se puede observar en el informe del presente de trabajo. El inventario es un insumo importante para tener control de qué material es utilizado semanalmente y, asimismo, identificar la cantidad de material que se está desperdiciando. Con esta conclusión, se quiere decir que uno de los insumos más importantes para determinar ese porcentaje de desperdicio fueron los inventarios semanales. En esta tercera conclusión, relacionada con la primera, es que aunque se controle la ubicación de la tubería sobre los planos y sobre los planos se encuentre una medida aproximada, existen diferencias cuando uno la va a ejecutar en obra. Aquí adjunto unas imágenes que en los planos puede parecer recto, pero pues ya en obra se tienen diferentes desniveles. Por ejemplo, aquí un caballo dentro del casetón, un cambio de dirección horizontal. Aquí hay varios cambios de nivel para evitar diferentes obstáculos e incluso pues evitar interferir con las redes de los demás contratistas y demás. La conclusión 4 se relaciona pues con la 1 y con la 3 en cuanto a que era mejor hacer las mediciones por medio de las entregas a interventoría. Esto pues porque son medidas reales que son tomadas en sitio. Estas entregas se hacían por medio de formatos, un levantamiento en sitio, un resumen de cantidades demarcando el tramo de tubería entregado y un registro fotográfico. La conclusión 5 está relacionada con las actividades que generan mayor desperdicio de material. Una de estas es por parte del ejecutor, que puede haber un tubo de 6 metros. Él utiliza 5 metros y el metro restante lo considera como basura sin pensar en la posibilidad de utilizarlo en un colector adicional. Otro aspecto también importante es que en la obra toman materiales sin consentimiento. Entonces esto también representa una proporción importante en ese cálculo del desperdicio de material. ¿Sí? Lo pueden utilizar para vaciar concreto o demás actividades. Y en menor proporción es cuando hay una equivocación por parte de los ejecutores, en caso de que hayan soldado
un accesorio que no iba o instalaron la tubería por un lado distinto al que estaba en los planos. Y finalmente, la conclusión más importante es que el porcentaje de desperdicio de la tubería de presión fue del 7.7%, mientras que para la tubería de sanitaria fue del 9.3%, un poco mayor. Estos valores son muy importantes a la hora de hacer cotizaciones, ya que al tenerlos en cuenta no se tienen pérdidas en cuanto a los precios de los materiales, ¿sí? Porque se está considerando el desperdicio de la tubería. Muchas gracias. Un cordial saludo, yo soy Kevin Jiménez y a continuación presento mi trabajo de grado titulado Panorama actual de los planes parciales de desarrollo de vivienda en Bogotá. Trabajo de grado desarrollado en la modalidad de pasantía en la compañía Amarillo y dirigido por el ingeniero Luis Enrique Gil Torres. Esta será la estructura de la presentación. En primer lugar, una introducción, objetivos y metodología, el análisis de los planes parciales de desarrollo de Bogotá y finalmente las respectivas conclusiones. Un plan parcial es un instrumento de planeación de escala intermedia que complementa las directrices dadas por un plan de mayor jerarquía, como el Plan de Ordenamiento Territorial o los planes zonales en el caso de Bogotá. Mediante un plan parcial se planea, se formula el desarrollo o la rehabilitación de suelos urbanos y de expansión urbana, buscando un ordenamiento territorial más íntegro y de mejor funcionamiento para diversos aspectos sociales, ambientales, urbanísticos y económicos. Además, este instrumento ha adquirido un papel primordial en el crecimiento urbano de las principales ciudades del país. Con base en lo anterior, este proyecto centró su objetivo en estudiar el panorama actual de los planes parciales de desarrollo de Bogotá para identificar el impacto y la relevancia que estos han tenido en el desarrollo urbano de la ciudad y determinar las tendencias de crecimiento urbano asociado a estos instrumentos. La metodología del trabajo se puede resumir en dos grandes pasos. En primer lugar, se creó un registro, una base de datos de los planes parciales de la ciudad a partir de la consolidación de información de entidades distritales, y seguidamente se procesaron estos datos para generar los análisis estadísticos y geográficos que serán presentados posteriormente. Para iniciar, los planes parciales se dividen en dos categorías: los planes parciales de desarrollo, los cuales centran su alcance en la habilitación de nuevos territorios para el suelo urbano, y los planes parciales de renovación urbana, que buscan la rehabilitación, la reformulación de suelos ya urbanizados, pero que por diversos motivos se requiere cambiar el enfoque del uso de estos territorios. De acuerdo con la base de datos mencionada anteriormente, se concluye que existe un registro de 187 planes parciales en la ciudad de Bogotá, de los cuales 132, el 71%, son planes parciales de desarrollo y los restantes 55 son planes parciales de renovación urbana. En términos de superficie, la totalidad de planes parciales ocupan 5.327 hectáreas, de las cuales el 92%, casi 4.900 hectáreas, se asocian a planes parciales de desarrollo frente a 433 hectáreas de los planes parciales de renovación urbana. Esta diferencia claramente radica en la ubicación de cada categoría de plan, pues los planes de desarrollo se ubican principalmente en suelos de expansión urbana, donde hay más superficie disponible para el crecimiento, mientras que los planes de renovación urbana se ubican en suelo urbano ya consolidado. Como se ha venido mencionando, el foco de este trabajo radica en los planes parciales de desarrollo, de modo que los siguientes análisis se ejecutan solo sobre estos instrumentos. Para iniciar, se presenta la clasificación por estado.
el estado hace referencia a la etapa de desarrollo en la que se encuentra el plan parcial. El estado predelimitado es una etapa muy preliminar que significa que a futuro se proyecta la estructuración de un plan parcial en estas zonas. Los estados determinantes, formulación y en concertación hace referencia a una etapa donde el plan parcial ya se encuentra en proceso para finalmente llegar a la adopción del mismo. Como se puede observar, la mayor cantidad de áreas se asocia a planes predelimitados. Esto es de gran relevancia ya que esta superficie es mayor que el área ocupada por planes que han sido adoptados en 20 años de implementación de este tipo de instrumentos, indicio que muestra la relevancia que estos planes van a tener en el crecimiento de la ciudad. Este es un mapa de los planes parciales de desarrollo que ya han sido adoptados, en donde se resaltan las 5 unidades de planeación local que mayor cantidad de área presentan de este tipo de planes. Se observa un gran protagonismo al occidente de la ciudad en las UPL de Tintal y Porvenir. Adicionalmente, se destaca el panorama en el norte de la ciudad, en donde gran cantidad de planes se han adoptado en la UPL de Britalia, sectores asociados a Colina y Casablanca en Suba. Y se inicia a ver la importancia de estos planes en el desarrollo de UPLs como Torca en el norte y Usme entre Nubes en el sur de la ciudad. Seguidamente se observa el mapa de los planes parciales de desarrollo en proceso, que nos brinda información para concluir sobre el futuro inmediato de estos planes en la ciudad. Como se puede observar, el foco de los planes en proceso se ubica en la UPL de Torca y en menor medida en el sur de la ciudad, en suelos urbanos de Rafael Uribe y San Cristóbal. Además, es de suma importancia resaltar que se inicia a identificar el nuevo crecimiento urbano que tendrá lugar en la UPL de Cuenca del Tunjuelo, en lo que actualmente es considerado como suelo rural. Finalmente se presenta el mapa de los planes predelimitados, los cuales determinarán el futuro a mediano y largo plazo de gran parte del crecimiento de la ciudad. Se observa el gran potencial de desarrollo que se seguirá presentando en la UPL de Torca al norte de la ciudad. Adicionalmente, se observa que en el occidente este tipo de instrumentos perderán protagonismo, mientras que en el extremo sur de la ciudad se proyecta consolidar un gran foco de crecimiento en suelo urbano de las UPL Lucero y Rafael Uribe. Además, se proyecta un gran crecimiento en suelo que hoy es considerado rural de la UPL Cuenca del Tunjuelo. Adicionalmente, quiero presentar los casos de algunas unidades de planeación local en donde podemos observar cómo el desarrollo urbano se ha realizado fundamentalmente a partir de la acción conjunta de diferentes planes de desarrollo. Inicialmente, el caso de la UPL Porvenir, la cual tiene una superficie total de 1.120 hectáreas, de las cuales la mitad están asociadas a planes parciales de desarrollo en sus diversos estados. Y la UPL de Torca, en donde el 22% de su superficie se asocia con este tipo de instrumentos. Sin embargo, cabe destacar que en esta última UPL aún cuenta con un gran área de potencial de desarrollo que seguramente se seguirá ejecutando mediante planes parciales. En conclusión, en algunas zonas de la ciudad se ha establecido un modelo de desarrollo basado en planes parciales en donde a futuro podremos evaluar claramente el comportamiento y la evolución de este modelo de crecimiento. Finalmente, las conclusiones del análisis son: en 20 años de implementación de planes parciales de desarrollo, se ha alcanzado un registro de 132 planes asociados a 4.900 hectáreas. En algunas zonas de la ciudad se ha establecido un modelo de crecimiento urbano a partir de la estructuración continua de planes parciales de desarrollo, modelo que se observa en UPLs como Porvenir y Torca. El norte y el sur se consolidarán como zonas desarrolladas a partir de planes parciales de desarrollo, mientras que el occidente perderá considerablemente protagonismo en este sentido.
La adhesión de suelo rural a suelo de expansión urbana y suelo urbano se centrará en el extremo sur de la ciudad, en la UPL Cuenca de Tunjuelo. Estos son las referencias y agradecimientos del trabajo, principalmente el decreto 555 del 2021, por el cual se adopta la revisión del POT de Bogotá, y agradecimiento especial a la Secretaría Distrital de Planeación y Datos Abiertos Bogotá, entidades que sirvieron como fuentes de datos para el desarrollo del trabajo. Y finalmente el software QGIS, mediante el cual se realizaron los geoprocesamientos y mapas que se observaron durante la presentación. Gracias por su atención. Buenas tardes para todos. Soy Ronald Rojas. Les voy a presentar mi trabajo de grado, el cual realicé el segundo semestre de este año. Mi trabajo de grado tiene como título la automatización del proceso de consolidación de información suministrada por parte de los auditores en cada uno de los resultados del ejercicio de vigilancia y control fiscal a partir del uso de macros o programación en VBA en el programa de Word. Aquí pueden observar la tabla de contenido en la cual dividí mi presentación. Vale, el desarrollo de mi pasantía la realicé en la Auditoría General de la República, el cual es un organismo de vigilancia de la gestión fiscal, es decir, que promueve el buen manejo de los recursos del Estado y su destinación que sea eficaz para cumplir con los objetivos estatales. Digamos que este ejercicio lo hacen eh, a los agentes a los cuales ellos realizan el control. En la parte, digamos, inferior pueden observar la, los diferentes agentes, las contralorías, la Contraloría General de la República, el Fondo de Bienestar Social de la misma y las demás contralorías municipales y distritales. Vale, entonces, dentro del desarrollo de mi práctica, pude identificar que ellos estaban realizando el proceso de consolidación, es decir, un proceso de copiar y pegar información de manera manual. Esto lo realizaban para o con el fin de generar un informe de cada uno de los procesos que ellos realizan. Por ejemplo, contratación, tesorería, entre otros. Entonces, mi proyecto o la propuesta que yo realicé eh, busca automatizar este procedimiento a partir del uso de macros, el cual digamos el lenguaje de este es en Visual Basic, para poder generar estos informes. Vale, como objetivo principal, entonces planteé proponer un sistema de automatización de la consolidación de dicha información a partir del programa eh, en VBA o macros. Entonces, para poder llevar a cabo este objetivo, planteé algunos específicos, como son en tema de consolidación, en tema de rutinas, con respecto al desarrollo del programa mismo, también unas pruebas, digamos, internas que realicé yo para verificar que el programa está funcionando acorde a como lo diseñé, unos tutoriales y una prueba piloto que, digamos, le implementé en la auditoría. Aquí presento la metodología que llevé a cabo para poder desarrollar mi proyecto. Entonces, digamos, como fase número uno fue analizar el proceso de consolidación. Entonces, digamos, ahí tuve que ver cómo lo estaban haciendo, de qué manera. La segunda fase es las rutinas. Entonces, aquí es identificar las rutinas en las cuales dividí el, el proyecto para poder, digamos, facilitar el uso en la programación. El tercer fase es el modelo de la interfaz. Entonces, digamos que yo creé dos modelos inicialmente. Luego, un profesional en diseño gráfico de la auditoría me ayudó a realizar un modelo el cual pues digamos fue el que opté en última instancia. Como fase 4 es un tema de pruebas a partir de datos reales. A datos reales me refiero que algunos compañeros de la auditoría me proporcionaron información de un informe que habían realizado. Entonces de esta manera pude ir verificando, teniendo puntos de control para ver si el programa estaba funcionando. Y como última fase fue realizar una prueba piloto
cuyo fin era que generar pues un informe preliminar y verificar que el programa efectivamente estaba realizando ese procedimiento de consolidación de manera correcta. Ahora bien, voy a hablarles de la descripción de mi proyecto. Entonces, en primer lugar, me gustaría indicar qué es una macro. Entonces, esto básicamente son secuencias de eventos como pulsaciones de teclas, clics de mouse, que se pueden reproducir para ayudar con tareas repetitivas. Entonces, digamos, este proceso de consolidación que ellos estaban haciendo de manera manual, de copiar cada información de cada documento para cada proceso, entonces lo estaban haciendo de manera manual, consolidándolo en un documento plantilla, por así decirlo. Ahora bien, el lenguaje de programación en el que hablan estas macros es lo que se denomina Visual Basic para aplicaciones. Sus siglas son VBA. Entonces, en la imagen de la derecha pueden observar un GIF donde muestro la interfaz de este lenguaje, donde pueden observar, digamos, los formularios que utilicé, que fueron en total dos, el módulo principal, que es donde se encuentra el desarrollo del código como tal. Allí pueden identificar las rutinas en las cuales dividí, por ejemplo, que abrir los documentos en cierta carpeta a partir de rutas específicas. Entonces, digamos que de esta manera es como la parte de interfaz del desarrollo de la aplicación, del programa, perdón. Vale, entonces el puente que yo utilicé para poder, digamos, consolidar la información es lo que se denominan marcadores. Esto en Word significan como una especie de hipervínculos, los cuales facilitan desplazarse por el documento de manera rápida. Entonces, ¿qué pasa? Para poder llevar a cabo el desarrollo de mi programa, es necesario crear marcadores tanto en el archivo plantilla, que es donde se va a consolidar la información, como en cada uno de los documentos de cada proceso de cual se quiere consolidar. Entonces, en la imagen de la izquierda pueden identificar esos marcadores para cada título. Cabe resaltar que donde se le indique que se va a crear ese marcador, allí se va a consolidar la información. En la imagen de la derecha pueden apreciar los marcadores que creé para un tipo de documento. En este caso fue contratación. Entonces, allí se crean dos marcadores, uno inicial y uno final, para indicarle al programa cuándo va a empezar a copiar la información para dicho proceso. Entonces digamos que aquí les muestro cómo quedaría ya o cómo está el programa. Entonces este está en un archivo WinRAR. Allí la presentación son tres documentos. Primero es un archivo tipo PDF en el cual se muestra el tutorial. Después está un archivo de Word, el cual es tipología habilitado para macros. Y por último, un documento de texto en el cual doy unas instrucciones generales y unas recomendaciones del uso del programa. Vale, entonces aquí en la imagen de la izquierda se puede apreciar cómo es la interfaz a la hora de ejecutar el programa. Y en la imagen de la derecha muestro, digamos, a grosso modo las opciones que este tiene, que está seleccionar el archivo plantilla, que seleccionar la, la carpeta donde están consolidados, bueno, donde está la información a consolidar, están los botones de aceptar y cancelar, y por último un botón de ayuda donde, digamos, al dirigirse allí, este me va a llevar al tutorial, el cual está complementado con videotutoriales. Entonces, de esta manera se puede llevar un uso más eficaz del programa. Entonces, al implementar la prueba piloto en la auditoría, en primer lugar descargué la plantilla actualizada de la plataforma de internet, que es de la auditoría como tal, y a partir de los procesos desarrollados por cada uno de los integrantes del equipo auditor, cual se aprecia aquí en la presentación. Entonces, realicé los ajustes y la creación de los marcadores para poder llevar a cabo la implementación del programa. Entonces en la imagen de la derecha se puede observar cómo fue que seleccioné el archivo plantilla,
la carpeta donde están los documentos a consolidar, que digamos eso se le pide al usuario y se observa allí cómo se crea, digamos, el PDF y el desarrollo o el procedimiento del proceso completado también se muestra allí. Por último, aparece una ventana emergente donde se le indica que el proceso ha finalizado. Vale, entonces, los productos que genera el programa básicamente son dos archivos, un archivo PDF y un archivo de Word, donde digamos allí pueden realizar las modificaciones correspondientes en caso tal de que necesite modificar algo de forma, o pues también pueden hacer esta modificación en cada uno de los documentos. Cabe resaltar que dentro del desarrollo de la prueba piloto me pude identificar que ellos también estaban haciendo de manera manual el índice de las tablas y algunas observaciones. Entonces, también de manera automática, y para cada uno de los archivos, realizando, digamos, una referenciación de las tablas y observaciones, el programa cuando consolide las puede actualizar de manera automática. Se verificó que, digamos, la consolidación de la información fue correcta. Eso lo permitió aclarar los diferentes personas del equipo auditor. Me dieron también algunas recomendaciones en tema de forma. Por ejemplo, algunos espacios, eh, algunos formatos, pero pues esto ya era complementario al objeto principal del programa. También, digamos, algún inconveniente que pude encontrar en el desarrollo era que algunos archivos presentaban un modo de compatibilidad. Esto se da por las diferentes versiones de los documentos. Entonces, digamos que eso se soluciona guardándolo y ya. También, por otro lado, habían unas tablas que a la hora de consolidar quedaban como separadas en diferentes hojas. Entonces, también se pudo complementar a partir de una opción para que se copie el título en caso de que esto suceda. Como conclusiones, eh, la primera, el programa desarrollado permite realizar el proceso de consolidación de información de los informes de manera automatizada y correcta. Por otro lado, la aplicación de este proyecto conlleva una mejora en el proceso de consolidación. Esto debido a que pues, permite actualizar de manera automática las tablas y observaciones de los procesos allí identificados. Siguiente conclusión. El uso de este programa permite tener mayor rigurosidad y control en cuanto a la realización de cada proceso, debido a, digamos que se copia la información tal como cada persona lo realiza para cada ítem en cuestión. Y por último, la aplicación de BVA en tareas repetitivas permite ser más eficientes, además de que si el programa está bien desarrollado, se elimina algunos procesos que pueden ocasionar errores si se lleva a cabo de manera manual. Aquí pueden observar las referencias que utilicé para esta presentación y en la imagen de la derecha un código QR donde muestran las referencias que utilicé para el desarrollo del programa. Muchas gracias. Cordial saludo a todos, mi nombre es Sebastián León. El día de hoy les voy a presentar mi trabajo de grado en modalidad pasantía, el cual consiste en un diseño de un sistema documental de información técnica en el sector minero para la gobernación de Cundinamarca y mi director es el ingeniero Luis Enrique Gil Torres. Bueno, un poco en contexto. La pasantía fue realizada en la gobernación de Cundinamarca, la cual es una institución pública y se encarga de la administración, planeación y desarrollo del departamento. Ejerce funciones administrativas de coordinación y complementariedad con los municipios que integran dicho departamento. Esta gobernación está dividida en diferentes secretarías. Cada secretaría tiene su labor específica. Tenemos Secretaría de la Salud, Secretaría del Ambiente y Secretaría de Minas, Energía y Gas, que es donde específicamente se realizó la pasantía. Esta secretaría se encarga de gestionar, contribuir y fortalecer el desarrollo minero, energético y gas del departamento, realizando en sus diferentes áreas diferentes proyectos. Por ejemplo, tenemos que en la parte de energía estimula el desarrollo de generación
energía renovable. En la parte de gas amplía la cobertura de zonas rurales alejadas de centros urbanos, y la parte minera pues legaliza actividades minero extractivas por parte de mineros artesanales y otros diversos proyectos. Los objetivos del trabajo de grado pues son básicamente está enfocado en optimizar, estandarizar los procesos que se realizan internamente en toda la gobernación, en la parte de celebración de nuevos contratos o proyectos para, como les dije anteriormente, desarrollar dichos objetivos en sus diferentes áreas. Tenemos otros objetivos específicos que podemos encontrar, que es, por ejemplo, optimizar y gestionar y estandarizar el proceso de contratación para influir en una mejor planeación y gestión de los recursos que finalmente se va a ver la comunidad beneficiada. ¿Cuál es la justificación de por qué el trabajo? Y es que en el contexto que se desarrolla la pasantía en esta institución pública, pues cada 4 años van y vienen los funcionarios públicos y contratistas. Esto que genera que cada vez que llegue un nuevo funcionario tiene que ser capacitado para desarrollar esas funciones. Y esto que lleva, pues ya tiempo, recursos, lo que atrasa y ello no se puede implementar una buena política pública en la implementación de dichos contratos, incluso en la gestión, lo cual es muy importante para verificar que se están cumpliendo o no. Bien, los proyectos. He de aclarar que se basan en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. Podemos clasificar los proyectos de acuerdo a su objeto, que es básicamente la función o el objetivo de dicho proyecto. Tenemos que, por ejemplo, también se pueden clasificar según su fuente de financiación, que los podemos encontrar de ordinarios y regalías. Ordinarios quiere decir que son dinero público proveniente del departamento de Cundinamarca, del mismo departamento, lo que le otorga una cierta autonomía. En las regalías, que pues ya ahí van a entrar en juego otras instituciones que van a depender del fondo donde vengan dichas regalías. Por ejemplo, tenemos la UCAT, tenemos la UMNE, que pues deben de avalar pues la utilización de dichas regalías y mirar su viabilidad dependiendo del proyecto. También tenemos la parte, digamos, partes involucradas, es decir, por ejemplo, tenemos contratos que son o proyectos que son desarrollados bipartitos o tripartitos, que eso que quiere decir que por lo general se desarrollan gobernación y una empresa privada. Pero en el caso de tripartitos es gobernación, una empresa privada y el municipio, un municipio específicamente. Entonces por eso viene su nombre. Bien, en el caso de gas, pues son objetos que, pero por lo general se pueden agrupar en dos, que son subsidios y redes. Subsidios, pues es cuando se le otorga junto con una empresa privada la posibilidad a las comunidades de conectarse a la red de gas a un menor costo. Y las redes es aumentar la cobertura o expansión de las redes, llegando a sitios cada vez más lejanos respecto a un centro urbano. En el caso de energía, pues tenemos lo parecido al anterior, que es cobertura, es decir, aquellas comunidades que están desconectadas de la red eléctrica, pues junto a la empresa privada se llega a un acuerdo para ayudar a conectar a esas empresas, a esas comunidades, y con ello reducir los costos de las facturas que finalmente van a pagar las comunidades. Y tenemos un caso también de generación, que en este se está trabajando fuertemente en construcción de paneles solares para incentivar la energía renovable. Bien, ahora les voy a explicar cuál es el proceso que se debe llevar para poder realizar una contratación pública, pues por parte de una alianza público-privada. ¿Qué es lo que pasa? En el caso específico de la Gobernación de Cundinamarca y la Secretaría de Minería, Energía y Gas, se encuentra que pues primero hay una etapa precontractual y contractual, y cada una lleva alrededor de unos 50 documentos, y por ello unos 50 pasos que se deben hacer para poder culminar la firma y posteriormente liquidación del contrato. Pues el proceso básicamente es que en la parte precontractual se llegan solicitudes de la comunidad pidiendo una cobertura por parte de un servicio público, ya puede ser energía o gas. Dicha solicitud se recibe en la gobernación y se tramita
a los diferentes operadores, o sea, empresas privadas que comercializan dicho servicio público para ver si están interesadas en el proyecto. Una vez se realiza esto, pues se recepciona las respuestas de dichas empresas que se encuentren o no interesadas y se empieza a gestionar cuáles son las propuestas de dichas empresas. Me explico. Si, por ejemplo, tenemos dos empresas que están interesadas en llevar gas a un municipio determinado, por ejemplo, en Quipilé, tenemos que analizar cuál es la propuesta económica de cada una de estas y con ello verificar cuál es la que menor inversión se requiere, ya que esto se va reflejado en las tarifas de los usuarios. Entonces, una vez analizados los presupuestos que tienen que cumplir con una norma, la cual las dicta la CRE, que para lo que no sepan, la CRE es la Comisión Reguladora de Energía y Gas, en donde tiene estandarizados los precios de tuberías y demás insumos necesarios para dichos proyectos. Una vez se ha visto bueno decir a la empresa, se acepta el proyecto, va a tener una parte de financiación privada y una parte de financiación de recursos públicos, ya que al haber recursos públicos, la empresa no recarga esa inversión que hace a los usuarios, por lo que la tarifa se ve más económica. Y para sustentar dicho proyecto se le pide a la empresa privada una serie de certificaciones y avales. Adicionalmente se le debe de mirar antecedentes, ya que para poder contratar con el Estado no tiene que tener ningún tipo de antecedente. Una vez se tiene esto, se hace un concepto precontractual que se lleva a unidad jurídica dentro del departamento donde se avala que todo está de acorde, que todos los papeles están de acordes, y una vez esto se va a Hacienda, donde se pide un certificado, o bueno, un CDP, que es un certificado de disponibilidad presupuestal, lo que indica que básicamente si hay plata o no hay plata. Una vez, digamos, se tienen todos los documentos, donde se habla la parte jurídica y la parte financiera, se empieza la parte técnica, que es donde pues la parte de la ingeniería, donde actuamos los ingenieros, que es básicamente realizar análisis del sector, es decir, los precios, tarifas que se comercializan, donde se va a realizar el proyecto. Adicionalmente, a realizar unos estudios previos donde se tiene que analizar el presupuesto, la viabilidad, se tiene que analizar el plazo estimado del convenio. Una vez que supera todo esto, empieza la parte contractual, que es donde se realiza la minuta, que es el contrato, pero como cada contrato es diferente, pueden haber variaciones o modificatorios a lo largo del convenio. ¿Eso qué puede ser? Puede ser, digamos, adiciones, prórrogas, otros sí que cambien el alcance del contrato. Y claro, todo esto, como pueden observar, es un proceso muy engorroso que pues lleva alrededor de en la parte precontractual 50 documentos y en la contractual más de 40. Entonces, qué se requiere? Que pues llevar un control de todos los documentos y ver en qué estado el convenio, ya que pues si es uno, pues es fácil ejercer dicho gestión o control. Pero ¿qué pasa? Por lo general se manejan hasta 50 convenios en un solo año. Entonces, claro, eso eh, genera una necesidad de poder visualizar toda esa información y llevar una mejor gestión. Y es aquí pues donde entra lo realizado en este trabajo y es que, ¿qué se hizo? Dependiendo de la etapa de la contratación, se dividió en tres. Listas de chequeos en cuales lleva un control de los documentos y todo eso se carga a una matriz en Excel donde se va alimentando de acuerdo al convenio. ¿Y qué es lo que pasa? A lo largo de la contratación del proceso, primero se tienen que realizar o recurrir todos los documentos iniciales y luego enviarlos a la unidad de contratación, a la Secretaría Jurídica, para que el aval y el visto bueno. Una vez se tiene eso, se publica en el SECOP, donde tiene que haber transparencia, donde cada persona puede ejercer control y verificación de dichos convenios, y ahí es donde aparece la segunda lista de chequeo. Y por último, también tiene que haber una validez física, no solamente SECOP, sino en papel, que va a la tercera lista de chequeo, donde tiene que avalar lo que está subiendo el SECOP. Todo esto tiene que estar en concordancia. Entonces es por eso que se realizó esta lista de chequeo y adicionalmente este cuadro que es alimentado por las listas de chequeo, ya que es así donde el supervisor o el encargado de los convenios puede saber qué convenios necesitan adición, qué convenios se van a finalizar, qué convenios requieren ser liquidados, qué convenios se encuentran atrasados, etcétera. Entonces, claro, eso fue un trabajo arduo entre varios equipos, tanto financiera, técnica y jurídica.
En la parte de gas, pues básicamente la gobernación manejaba una tabla de alrededor de 10.000 usuarios de Gran Colas de Energía, que son personas que no tienen servicio de energía eléctrica. Entonces ahí guardaban nombres, cédulas y ubicación, o sea, municipio. Entonces, claro, la visualización de una tabla de alrededor de 10.000 usuarios es muy engorroso, muy pesado. Entonces, que se realizó una dashboard en Excel donde se puede visualizar el municipio, cuántas personas, qué proyectos se han realizado y así poder gestionar e impulsar inversiones. Es decir, por ejemplo, si el municipio de Manta necesita alrededor de 5.000 usuarios y el municipio de Cota solo uno, pues así se pueden gestionar más fácilmente los convenios a futuro y así poder llegar a una cobertura del 100% de energía eléctrica a las diferentes comunidades. Después de las conclusiones, después de realizar estos diferentes proyectos, se encontró que efectivamente ayudan mucho, facilitan el poder visualizar la información y con ello poder optimizar el tiempo y asimismo poder hacer un mejor control y gestión de los recursos públicos para las comunidades o municipios que más lo necesitan. También es de aclarar que no solamente se puede recurrir a estas herramientas, ya que tiene que haber un factor por parte del profesional en donde tiene que decidir en qué momento pues, la información puede llegar a tener errores o puede que no tenga errores y por ello tomar pues, sus propias decisiones. Estas son las referencias utilizadas. Básicamente toda la información son de los convenios que están subidos en el SECOP, que son de libre acceso. También tenemos por parte de la página de la Gobernación de Cundinamarca y la Secretaría de Minas. Muchas gracias. Buen día para todos y todas. Hoy vengo a presentar mi trabajo de grado en la modalidad de pasantía en el área curricular de Ingeniería Civil y Agrícola, titulado Planeación y Desarrollo del Diseño Estructural de Casas en la Ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. Mi nombre es Sergio Saavedra Mendivelso. En esta presentación vamos a tener los objetivos, la descripción del desarrollo de los proyectos, la metodología, los resultados y las conclusiones. Como objetivo general tenemos optimizar el proceso que se aplica dentro del desarrollo del diseño estructural de las casas para evitar sobreprocesos que se puedan generar debido a las observaciones después de la entrega final a los clientes. En los objetivos específicos tenemos identificar oportunidades de mejora dentro del desarrollo empleado para el diseño estructural de las casas, disminución de reprocesos que se puedan generar después de realizar la entrega del diseño a los clientes finales, establecer y mantener un límite presupuestal dentro del diseño estructural, usando los conocimientos adquiridos en el área de estructuras, cumpliendo con la normativa de la Ciudad de Los Ángeles. En la descripción de los proyectos, pues la pasantía se realizó en la empresa Edifica, la cual se enfoca en la Ciudad de Los Ángeles en realizar estudios de suelos, planes para manejos de movimientos de tierras, planes para controles de erosión y el diseño estructural de las casas. Dentro del proceso del diseño estructural de las casas en la empresa se tienen 6 pasos. El primero es la arquitectura del proyecto, la cual es entregada por el cliente y de ahí mismo también se obtiene la ubicación del proyecto. Con esto se realizan los aspectos de diseño para poder realizar el análisis y el diseño estructural del proyecto. Una vez se cumpla el análisis estructural del proyecto, se procede a hacer el diseño y los planos estructurales junto con la memoria de cálculo del proyecto. Esos documentos se entregan al cliente final esperando así unas observaciones o retroalimentación de los clientes. Bueno, la metodología que se utilizó para crear el proceso de mejora fue la construcción de un aplicativo para poder predimensionar cuál va a ser el gasto de los materiales en las casas de una misma tipología, que son casas en las laderas que se encuentran en la ciudad de Los Ángeles. Lo primero que se hizo fue la creación de una base de datos a partir de las casas ya realizadas por Edifica en la ciudad de Los Ángeles. Lo segundo que se hizo fue la creación de unos formatos para la introducción de los datos iniciales que se obtienen de la arquitectura para poder generar este predimensionamiento. Y ya por último, tener los resultados finales del predimensionamiento a partir de la base de datos de las casas que ya se han realizado anteriormente. Entonces, para la creación de la base de datos, lo que se hizo fue obtener la cuantía de los materiales que se usaron a partir de su topología y por piso, para poder crear las relaciones de uso de materiales por un factor común que se tenga desde un principio, que en este caso se encontró que eran las áreas que se entregaban en los diseños arquitectónicos. Entonces,
tenemos unos formatos para unos elementos en el plano horizontal dentro de la casa y otro formato para los elementos en el plano vertical dentro de la casa. Todos estos son elementos del sistema estructural principal. También en la creación de los formatos para la introducción de los datos, al lado izquierdo podemos ver la definición del uso de los materiales por piso, ya sea concreto, losas de concreto, vigas de madera, viguetas de madera o perfiles en acero. Y también se creó para obtener el material de las columnas en acero, madera o concreto y la cantidad de columnas que se van a tener por piso. En el lado derecho encontramos los formatos para la introducción de las áreas de influencia de cada material discriminado por piso y obtenidas del diseño arquitectónico. También encontramos un formato para introducir la longitud de los muros de concreto, los muros de madera y la altura entre pisos que se va a tener. Y al final, esa sería la tabla que se entregaría para los resultados del predimensionamiento en los materiales desde concreto, acero de refuerzo, vigas de madera, viguetas de madera, perfiles de acero, muros de madera, columnas de acero, columnas de madera, columnas de concreto. Para verificar la eficiencia de este aplicativo, se realizó con el último proyecto que realizó Edifica, que es la casa que podemos ver en los renders, que está ubicada en la ladera. Esta casa tiene un sótano y 3 pisos, estando en el último piso el parqueadero y la entrada principal. Entonces, a mano izquierda podemos ver la definición de los materiales que se usaron por piso y sus áreas de influencia. En el lado derecho podemos ver los elementos verticales, las definiciones de los materiales de las columnas, las cantidades por piso. También tenemos las longitudes de los muros de concreto y la longitud de los muros de madera, junto con la altura entre pisos que se tiene. Se obtienen los resultados y la comparación entre lo que se obtuvo ya en el diseño final y lo que se tiene en el predimensionamiento con el aplicativo. Aquí cabe aclarar que se tomó un margen del 10%, siendo un valor positivo para un mayor gasto en el que se obtuvo en el aplicativo, siendo un valor positivo un mayor gasto en lo que se obtuvo en el aplicativo y un valor negativo, un menor gasto de material que se estimaba en el aplicativo. Entonces aquí podemos ver los resultados en el sótano, los cuales están dentro del margen que nosotros establecimos, teniendo un menor gasto en las barras de refuerzo de las losas. También tenemos los resultados del piso 1, donde se implementa un menor gasto en el concreto en las barras de refuerzo. Pero también tenemos los resultados del piso 1, donde se tiene un menor gasto en casi todos los ítems. En el piso 2 tenemos un mayor gasto en las viguetas de madera y esto se debió a que en esta casa se tuvo la particular de que las viguetas de madera que se usaron tuvieron que ser las más robustas que se encuentran en el mercado. Lo mismo sucedió en el piso 3 y esto se debió a lo mencionado anteriormente y es que como el garaje está en el último piso, los perfiles deben ser más robustos para soportar estas cargas. También se tienen los resultados del techo que es en madera. Esto para los elementos horizontales. En los elementos verticales también encontramos que pues, mayoritariamente se tuvo un menor gasto, el refuerzo de acero para los muros de concreto, los muros de contención, y esto se debió principalmente a la separación entre los aceros de refuerzo. Entonces, como conclusiones podemos tener que es importante el manejo de la gestión de la base de datos, ya que si se introducen muchos más datos, el rango de aceptación puede ser mucho menor, llegando incluso hasta el 5%. También se tiene la relevancia de los presupuestos entregados, ya que esto puede ser un factor importante para que el proceso del diseño de esa estructura que continúe o no. Y ya para terminar, pues la reducción de los reprocesos, ya que se tiene desde un principio una interacción con el cliente y se establecen ciertos límites, el cual no se puede superar. Y ya por último tenemos la reducción de los reprocesos, lo cual agiliza el flujo de trabajo dentro de la empresa y también como se establece una comunicación desde el principio con el cliente, pues esto no debería por qué suceder. Esa es la bibliografía que se utilizó para realizar la pasantía y este trabajo y muchísimas gracias a todos por su atención.
Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.